Hola profesor. Bueno, este es el video de la segunda entrega de nuestro proyecto del ramo. Los integrantes de este grupo son Diego Luna, Thais Chávez, Matías Casabón, Juan Pablo Valencia y Diego Nielsen, el que habla. Bueno, para mostrar primero como un temario de los temas que vamos a seguir en este video, bueno, lo primero de que todo vamos a ver modelo de bloques de la entrega anterior, la optimización de este modelo, el PIT de recursos, el diseño del PIT y todos los parámetros que utilizamos para diseñarlo. Luego vamos a hacer una comparación entre el PIT optimizado y el operativizado. También vamos a ver diseño de botaderos, ley de corte variable, para luego seguir con el plan de producción, dimensionamiento de la flota, luego evaluación económica y recomendaciones finales sobre el proyecto o la decisión final que vamos a tomar. Cabe destacar que todo esto lo vamos a hacer primero un análisis hacia el óxido y determinado el resultado del óxido vamos a hacer todo el mismo proceso con el sulfuro. Bueno, primero a modo de resumen de la entrega anterior vamos a mostrar unas curvas tonelaje-ley de los resultados que nos dieron en la primera entrega. Bueno, aquí podemos ver las curvas tonelaje-ley del óxido con inferido y sin inferido, donde corta el eje Y, que es el tonelaje que tiene cada PIT, donde la diferencia entre ellos es de 47 millones de toneladas, lo que serían los recursos inferidos que no vamos a incluir en la optimización. Y para sulfuro, aquí vemos también las curvas tonelaje-ley con inferido y sin inferido, y la diferencia entre estos muestra los recursos inferidos que nos agregamos, que serían de 236 millones de toneladas. Hola, mi nombre es Thais Chávez. A continuación expondré acerca de la optimización del recurso mineral de tipo óxido. La optimización es un procedimiento que nos permitirá evaluar la rentabilidad y factibilidad de poder extraer una concentración de mineral de tipo óxido. En primer lugar, necesitaremos valorizar el modelo de bloques, vale decir, estimar su costo y beneficio para poder evaluar si es beneficioso o no tratar este tipo de mineral. Para ello necesitaremos un conjunto de parámetros. Los primeros que podemos ver en la imagen a continuación son la topografía y el modelo de bloques. Luego continuaremos con los parámetros económicos. El primero de ellos a evaluar es el precio del cobre. Esta es una variable altamente sensible que condiciona el clima de inversión. Para observar el impacto de este tipo de variable es necesario evaluar distintos escenarios analíticos, los cuales serán representados en un caso optimista o mejor caso, un caso realista y un caso pesimista o peor caso. El primero de ellos, que es el caso pesimista, obtuvimos los precios promedio del cobre de los últimos 20 años desde la página de Cochilco y les aplicamos un promedio simple para obtener el valor del precio del cobre del peor caso. El mejor caso fue el costo representado para el año 2019 en el análisis trimestral presentado por Cochilco. Y el caso realista también es el precio del cobre promedio en el mes de junio de este año. En esta tabla podemos observar los resultados que corresponderían al precio pesimista de $2.36 por libra, el precio realista de 2.79 y el precio optimista 3.05. El siguiente parámetro económico a analizar son los costos operacionales. Para determinarlos, acumulamos datos de distintos documentos de tesis, como los representados en la siguiente tabla. Estos fueron modelados utilizando el software Curve Expert, el cual nos entrega curvas para analizar el comportamiento y evaluar la correlación entre el precio promedio del cobre en un año, determinado junto al costo. Bueno, aquí vemos un caso que correspondería al modelamiento del costo operacional de la planta de óxido, donde en la primera imagen vemos el modelamiento de las capacidades, junto al precio del cobre promedio para el año determinado de la tesis donde se extrajo este dato. Y la segunda imagen corresponderá a los costos y a la capacidad. Finalmente encontramos un resumen de estos costos operacionales para el óxido, para el peor, mejor y caso real, y para costo de mina, costo de planta y costo de venta. Con estos datos se estimó la ley de corte marginal.
para el mejor y el peor caso, y el caso real, que correspondería para el mejor caso 0.20%, para el caso real 0.24% y el peor caso 0.33%. Hola, buenas, soy Diego Luna. Yo ahora les voy a hablar de parámetros de mercado para sacar el WACC. ¿Qué es el WACC? El WACC es una tasa de actualización que se utiliza para los flujos de caja con descuento. En ese sentido, nosotros vamos a utilizar a Pucobre, que es una de las pocas empresas mineras que se transan en la bolsa de Santiago, mejor dicho. En ese sentido, como no tenemos muchos datos, vamos a utilizar esa empresa como parámetro de referencia. Bueno, la empresa entonces tiene una tasa libre de riesgo que se refiere a los bonos del Banco Central con vencimiento de 10 años y una rentabilidad promedio de 5.72%. El premio por riesgo para el mercado chileno se utiliza un estudio estadístico que está en la Universidad de New York, en el cual tiene un 6.9% para el año 2015. Razón de deuda patrimonial. Esta es la referencia del dividendo entre pasivos promedios y patrimonio promedio. Tenemos entonces un 0.5275. Luego tenemos razón deuda a valor empresa. Esta es a larga pasivos promedio dividido pasivos patrimonio, lo cual tenemos un 0.3453. Luego tenemos un patrimonio a valor empresa, en este caso será un 0.6547, cualquier cálculo va a estar dentro de la presentación. Razón deuda patrimonial. Esta es el dividendo entre los pasivos promedios partido de los patrimonios promedios. Esto daría un resultado de 0.5275. Luego tenemos razón deuda a valor empresa, pasivos promedios dividido patrimonios promedios, 0.3453. Patrimonio a valor empresa, tenemos entonces un dividendo entre patrimonio total versus pasivos, lo cual sería 0.6547. Cualquier otro cálculo a la larga va a estar dentro de la presentación. Tenemos entonces una rentabilidad exigida de un 0.0282. Por lo tanto, tenemos una tasa impositiva con un promedio de tasas anteriores que será un 19%, un beta de deuda, en este caso que se utilizará el método CAMP, que sería un 0.35, un beta de negocio sin deuda utilizando la fórmula de Ropstein de un 0.7386. Por lo tanto, tendremos una beta de negocio apalancado, que es lo que se tiene que usar en estos casos para poder acercar el negocio, de un 1.05. Una rentabilidad exigida por accionista, KP, que sería 0.13. Por lo tanto, con esto podemos definir dentro de la fórmula de costo de capital promedio ponderado, o WACC, que vamos a tener un WACC de 9.3%. Esto se va a utilizar para hacer descuentos en los flujos de caja y en todos los análisis posteriores también en el uso del software. Hola, mi nombre es Juan Pablo Valencia y voy a hablar con respecto a los parámetros técnicos. En el ángulo inicial de búsqueda comenzamos con un ángulo de 40 y 45 grados para entrar al pit optimize. Esto es debido a que como no existen estudios previos en terreno con respecto a la calidad de roca para la implementación de los diseños del nuevo proyecto, se considera uno de los ángulos más bajos en cuanto a las calidades de roca existentes. Entonces, estos ángulos son 40 y 45 grados y tenemos una recuperación de óxido de un 75%. Pasando a la unidad geotécnica básica, vamos a presentar dos, la cual tienen según GSI, el UCS, el factor de disturbancia y el MI. Cabe destacar que el factor de disturbancia escogimos de valor 1, ya que estamos en un escenario más conservador y de poca información en terreno, por lo que se recomienda usar este número y lo que castiga severamente el estudio geomecánico. Pasando a las siguientes imágenes, tenemos el uso de software slide, donde tenemos el ángulo global de 40 grados teniendo un factor de seguridad de 2.1 y una probabilidad de falla de 0%. En cambio, el de 45 grados tenemos un factor de seguridad de 1.9 y una probabilidad de falla de 0%. En el caso de mina, es básicamente la capacidad de movimiento de material de los equipos. La planta, en cambio, es limitada por la capacidad de procesamiento, la cual se evalúa en las plantas piloto, y eso se escala industrialmente para mediante las pruebas de laboratorio, pruebas granulométricas y entre otras pruebas. La venta no es limitada, ya que en el mercado de producto final es bastante amplio y existen muchos mercados para su venta. En nuestro caso, estamos en etapa de diseño y estimación,
por lo tanto la capacidad de mina y ventas no tiene un límite. En cambio la planta estimaba una capacidad de 120 kilotoneladas por día. Nuestro criterio para la selección de esta planta es obtener los beneficios en el menor tiempo posible. En temas de optimización de Lerch and Grossman, es un tipo de algoritmo que usa el software de Vulkan en la sección de Pit Optimizer, en que define el límite del pit en una sección transversal de 3 dimensiones usando programación dinámica. Y ahora les voy a hablar un poquito de la restricción de planta y tiempos de fase, y también un par de cosas más adelante. Bueno, la planta ya la había definido mi compañero Juan Pablo Valencia. Él definió que iba a ser una planta de 120 kTpd, la cual va a ser de lixiviación, porque estamos trabajando los óxidos. Esta define una cantidad de mineral por periodo, vale decir, tiene una restricción, y este va a ser nuestro cuello de botella a la hora de optimizar. Bueno, por cantidad de mineral, entonces se consideró más o menos 2 años de los que vamos a trabajar por fase. ¿Por qué 2 años? Porque estos son más representativos a la hora de hacer los pits anidados en el momento en el que vamos a trabajar. Como vamos a trabajar 2 años, y cada año tendría 43.8 millones de toneladas anuales, vamos a tener más o menos 44 millones de toneladas a tener por fase, que tendríamos que mover solamente de mineral. Y con la optimización vamos a poder ver más o menos cuánto vamos a tener de roca en movimiento para lograr nuestro van óptimo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los pits. Aquí tenemos el gráfico, como pueden ver, en donde tenemos nuestro mejor y peor caso y el caso que estamos trabajando que está entre medio. Podemos ver cómo avanzan más o menos los flujos de caja a función que vamos sacando mineral. Vale decir, una subidilla buscando el punto óptimo donde vamos a empezar a trabajar. Ese punto óptimo hace una variación en el tiempo de la roca que vamos a poder sacar, pero no del flujo de caja. De hecho, en cierto momento vamos a perder un poquito. Nosotros como mina, o como operadora que queremos trabajar, como consultora, queremos ver más o menos en qué criterio vamos a trabajar. Y nuestro criterio va a ser sacar lo más posible, lo más pronto posible. Bueno, entonces tenemos las fases acá, donde tenemos en el flujo de caja 535 millones de dólares en ganancia en la primera fase. Segunda fase, 741 millones de dólares. Y la tercera fase, 765. Ese va a ser nuestro punto óptimo en donde vamos a poder ganar la mayor cantidad de dinero. Esto moviendo 93 millones de toneladas de roca, 214 millones de toneladas de roca y 294 en el final. Todo esto acumulado. Tenemos una ley media que varía desde el 0.45 hasta el 0.38, disminuyendo en el tiempo, vale decir, al ir profundizándose, las leyes van empeorando en el óxido. Y un stripping ratio que va desde 0.1 en la primera fase, 0.2 en la segunda fase y 0.3 en la tercera fase. Vale decir, a medida que nos vamos hundiendo, vamos sacando más estéreo. Les voy a conversar un poco sobre la diferencia entre óxidos inferidos y los óxidos inferidos indicados medios. Lo que pasa es que debemos hacer notar una diferencia entre el yacimiento con inferidos y sin inferidos. Si pudiéramos llegar a sacar, por algún motivo, los recursos inferidos, podríamos obtener una ganancia extra a la que ya estamos ganando con las fases que extraímos anteriormente y nombro a mis compañeros. Entonces, lo que mostraré a continuación en estas imágenes será esta diferencia. Los óxidos sin inferidos conseguimos una ganancia neta de 765 millones de dólares. A continuación podemos ver los óxidos con inferidos, en donde la ganancia neta será de 804 millones de dólares. Y en la imagen a continuación podemos ver la diferencia, los puntos relevantes de diferencia. La diferencia de beneficios de infill con la última fase de óxido que dijimos que íbamos a extraer es de 39 millones de dólares. Los datos tomados desde la base entregada es de 16.000 metros de sondaje. Y la campaña infill nos indica que es compactar esta base añadir más sondajes para que la malla de sondaje sea más densa y podamos obtener una recabación de información mayor. Para hacer más densa la malla, nosotros proponemos tomar 4.000 metros más de sondaje y de información de esto. El costo de esta campaña infill vendría siendo $1,5 millones de dólares y el resultado costo-beneficio de esta campaña vendría siendo de 37.8 millones de dólares.
Entonces hay que decidir, ¿se hace o no se hace esto? Y nosotros recomendamos hacerlo ya que el costo versus el posible beneficio es totalmente rentable. Después de haber determinado nuestro pit final y haber diseñado sus fases en el óxido, ahora tenemos que darnos parámetros geométricos para diseñar el pit y operativizarlo. Estos parámetros serían nuestros ángulos de talud, que está el global, el de cara y el interrampa. También está la altura del banco, ancho de bermas, el pretil y el ancho operacional. Bueno, los ángulos globales son muy importantes para el diseño, ya que estos determinarán cuánto estéril yo tengo que extraer para obtener cierta cantidad de mineral. Por lo tanto, siempre se intentan que sean lo más elevados posible para así tener la relación de estéril-mineral lo más baja posible. Pero siempre estos tienen que estar tener un factor de seguridad bueno, porque van a estar a lo largo de toda la vida de la mina. Y los ángulos globales que nos dimos para el óxido, como tal dijo mi compañero anteriormente, son de 40 y 45 grados. El ángulo de cara que nos dimos fue de 73 grados, que fue extraído de varias tesis y fue un promedio como el más utilizado en faena de estas características y de esta capacidad. La altura del banco la sacamos a través de un gráfico empírico de Hooke que relaciona el ángulo de cara versus la altura del banco. Entonces en esta gráfica entramos con nuestro ángulo de cara de 73 grados y lo hacemos chocar con la línea de factor de seguridad de nuestro ángulo de cara y vamos hacia la altura del banco y nos da 10 metros. Bueno, el ancho de bermas, su propósito es contener todo el material que pueda caer de niveles superiores a los inferiores, por lo tanto tiene que tener un ancho suficiente para retener este material. Este ancho de bermas se saca con la siguiente fórmula, que es con el ángulo de interrampa y el ángulo de cara. Nuestro ángulo de interrampa en este caso, como aún es el pit optimizado, es igual al del global, por lo tanto la fórmula es de 40 grados y el ángulo de cara es 73 grados, lo que nos da un ancho de berma de 8,9 metros. Para calcular el pretil usamos la siguiente fórmula, que es simplemente trigonometría, que nos damos la altura de la mitad de la altura del neumático, que en este caso el neumático del camión mide 2,6 metros y usando la fórmula nos da un ancho de pretil de 3,85 metros. El ancho de fase depende principalmente de los equipos que estemos utilizando y el método de extracción. En nuestro caso vamos a tener una pala por frente y un camión por frente. Por lo tanto, el ancho de fase va a estar determinado por el ancho del camión, el radio de carga de la pala y las bermas de seguridad correspondientes, que nos da un ancho operacional total de 53 metros. La estabilidad de talud de la zona de óxido depende de las características de la resistencia de la roca, estructuras del yacimiento, configuración geométrica del pit, fuerzas de la masa de la sobrecarga y factores de seguridad deseados. En este último nosotros vamos a ser más conservadores en nuestros cálculos y la probabilidad de falla más conservadora. En este caso vamos a tener un factor de seguridad entre 1.3 y 1.5 como mínimo y una probabilidad de falla menor al 5%. Nosotros localizamos nuestro proyecto en el distrito de Chuquicamata, que se ubica en la zona norte de Chile, a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar. También vamos a tener dos unidades geotécnicas básicas para dos zonas, que sería el óxido y el sulfuro. Esto con la ayuda de Rock Science, especificando el Rock Data, nosotros seteamos en roca intacta
40 y 45 grados del pit optimizado y lo escalamos a macizo rocoso, como se veía en las imágenes siguientes. Como mostramos en las imágenes, el ángulo de cara es de 73 grados en las zonas de óxido, con un factor de seguridad de 1.6 y una probabilidad de falla del 0%. Como se muestra en las imágenes también, tenemos el pit operativizado con el de ángulo 40, tiene un factor de seguridad de 2.9, el siguiente es de un factor de seguridad de 2.1 y ambos presentan una probabilidad de falla del 0%. A esto le agregamos también el nivel freático, que se presenta en las siguientes imágenes, con un factor de seguridad de 2.6 y un factor de seguridad de 2 también, y ambas con una probabilidad de falla del 0%, lo cual indican de que son estables. Para determinar el ancho de camino se necesitan un conjunto de parámetros tales como el tamaño, o mejor dicho, el ancho del camión que se va a utilizar, la distancia de seguridad, la zanja de drenaje y la berma de seguridad. Este parámetro ya fue calculado anteriormente. Para poder determinar la distancia de seguridad se necesita conocer el ancho del camión, que corresponde en este caso a 7.01 metros. Esto nos da una distancia de seguridad de aproximadamente 3.8 metros. El ancho de berma para el pit de óxidos corresponderá a 3.85 metros y la zanja de seguridad toma un valor igual a 2. La fórmula para poder estimar el ancho de camino corresponderá a 2 veces la berma más 2 veces el ancho del camión, una vez la zanja de seguridad y una vez la distancia de seguridad. Para este caso, el ancho del camino nos da aproximadamente 28.71 metros. Ya, bueno, y ahora ya con todos los parámetros dados vamos a operativizar el pit. El principal objetivo de esta etapa es lograr que se asemeje lo más posible al pit optimizado. Pero ya sabemos que no es posible, ya que tiene que ser en ángulos para que sea seguro, pero hay que lograr lo más posible que se pueda. Lo que vamos a tener en cuenta en esta etapa son los accesos que sean buenos para los equipos, los anchos operacionales y las características de los equipos de explotación también. Bueno, criterios para el diseño que evaluamos tomar fueron estos dos. Uno que sería de crear la rampa por fuera de la envolvente económica y el otro sería hacerlo 50 y 50. Pero con la primera la desventaja es que agarras mucho estéril, pero tomas todo el mineral, y con la otra pierdes mineral y agarras menos estéril. Bueno, lo que nosotros decidimos fue hacerla 100% fuera del pit optimizado. Bueno, aquí podemos ver las fases ya operativizadas, las tres superpuestas, y aquí podemos ver el volumen que cada una extrajo. Aquí vemos la fase 1 operativizada con su entrada por una cota superior, y la curva de tonelaje ley podemos ver con una ley de corte de 0,23, que es la de nuestro mineral. El mineral total sacado en la fase 1 va a ser de 85 millones de toneladas. Aquí podemos ver la fase 2 también, operativizada, con su acceso es el mismo de la fase 1, ya que tienen que ser las tres fases el mismo acceso. Y en la curva de tonelaje ley, si nos vamos a la ley de corte 0,23, nos da un tonelaje de mineral de 83 millones de toneladas. Y aquí podemos ver en la fase 3 también el acceso de la rampa, y en la curva de tonelaje ley con la ley de corte tenemos 79 millones de toneladas. Bueno, ahora vamos a hacer una comparativa entre el pit optimizado y el operativizado. Como ya dijimos anteriormente, se busca que se asemeje lo más posible al optimizado, pero esto nunca va a ser así, siempre van a haber diferencias.
y sobre todo siempre corre mucho papel o tiene gran importancia la experiencia y el grado de manejo que tenga el diseñador en hacer esto. Bueno, viendo las tablas, con el tonelaje del PIT optimizado y el operativizado podemos ver una variación de un total de material de 40% de diferencia que se saca más en el operativizado. De mineral tenemos un 10% de diferencia que se saca más en el operativizado, y de estéril tenemos una variación de alrededor de 140% de diferencia que se saca más en el operativizado. En las siguientes láminas vamos a ver por qué esto. Bueno, ahora podemos ver un análisis comparativo más especificado por fases de nuestros PIT, donde podemos ver que las primeras dos fases no hay tanta variación entre tonelaje removido, pero ya en la fase 3 esto se dispara, ya que sacamos mucho más material del que está optimizado. Independientemente de esto, nuestro criterio fue diseñar muchas veces el PIT, siempre intentando envolver más la envolvente económica. Hicimos alrededor de 15 diseños y elegimos el mejor. Bueno, y aquí podemos ver el porcentaje total de variación de cada fase. Bueno, yo voy a hablar sobre el PIT de infraestructura. ¿Qué es el PIT de infraestructura? Vendría siendo como el último PIT extraíble en caso de que nuestros factores económicos mejoraran a tal punto de que decidiéramos alargar la vida útil de la mina. Este PIT está envolviendo la última fase de óxido, que para nosotros vendría siendo la fase 3, y tiene un significado especial porque este PIT estructural nos indica dónde tienen que ir, o dónde no deben ir, mejor dicho, las estructuras permanentes de la mina. A esto me refiero con botaderos, stocks, oficinas, baños, etc. Esa es la importancia del posicionamiento estructural y de las estructuras que son permanentes o no en caso a las construcciones que se deben hacer. Bueno, habiendo dicho esto, para el diseño de los botaderos es de suma importancia obtener este PIT de infraestructura, ya que los botaderos deben estar por fuera de este. Los botaderos tienen parámetros de diseño, los cuales son fundamentales para su diseño propiamente tal y para ver el posicionamiento definitivo de esto, ya que es un volumen considerable que se debe extraer y se debe posicionar en otro lugar. Los parámetros fundamentales son el área, la altura y el volumen. Hay que hacer un análisis sobre si el botadero vendría siendo temporal o definitivo. En el caso de que fuera temporal, debe ser relocalizado en caso de que se deba extraer mineral o zonas mineralizadas que estén por debajo de este. En nuestro caso tenemos un sulfuro que está por debajo del óxido, por lo tanto habría que hacer el análisis económico de si este sulfuro se extrae o no se extrae, el cual se hará más adelante, para saber si los botaderos se posicionan por fuera del PIT de infraestructura del sulfuro o es bastante bueno solamente posicionarlos por fuera del PIT de infraestructura del óxido. Los parámetros técnicos de importancia de los botaderos son la geotécnica del botadero, el ángulo global y el factor de seguridad. El factor de seguridad nos indica la probabilidad de falla que tenga. Bueno, como tenemos un material que es compacto y además de eso no tiene demasiado desliz, es que el ángulo de los botaderos vendría siendo 38, el ancho de los caminos es 40, la altura de los bancos del botadero es 30. Los ángulos que había mencionado antes están más detallados en esta imagen. El ángulo global es de 33 grados, el ángulo de cara es de 38, el factor de seguridad es de 1.6 y la probabilidad de falla es de 0. Ley de corte. Bueno, nosotros sabemos que podemos trabajar dos tipos de leyes de corte.
la ley de corte variable o la ley de corte constante. Todo esto en función de la optimización que vamos a trabajar. En el Vulkan 11 vamos a usar la función Cutoff Pre-Optimizer, lo cual nos va a ayudar a encontrar estos puntos. Y así esa misma función encuentra las mezclas óptimas. Bueno, esto utiliza el algoritmo de Kenneth Lane, en el cual podemos ver que al avanzar el tiempo las leyes de corte van a ir disminuyendo, lo cual nos produciría un mayor ingreso, pues tendríamos mayores bloques a poder sacar en el tiempo. La única limitación que nosotros tenemos y que hemos definido ya hartas veces, más atrás en el video, es que va a ser la planta, y esta misma nos va a definir cuánto va a ser la explotación, en qué fase y en qué momento de la fase va a ser. Como podemos ver entonces en el gráfico, se entiende cómo la curva disminuye de las funciones de ley de corte, en este caso encontrando el punto más óptimo para obtener la mayor cantidad de mineral, optimizar el BAM y obtener la menor cantidad de estéril en el tiempo. Esto en el recorrido de los 6 años. Esta ley de corte la vamos a trabajar como variable porque se mueve del 0.27 al 0.23, por lo cual la cantidad de datos y la forma que toma la estructura del plan de producción no es la misma si nosotros la estancamos en un punto medio. No sería optimizante trabajarla así, no sería realista. Ahora, hablándole un poquito del plan de producción, tenemos también dos tipos de trabajar el plan de producción: la extracción por REM o un ritmo uniforme. Nosotros consideramos que aunque el ritmo uniforme es parejo y se puede ver un ramp up en donde nosotros podemos hacer un trabajo después de flota que es mucho más cómodo, la extracción por REM es lo real, es lo que realmente vamos a estar trabajando. Y como nosotros pudimos trabajar un algoritmo para ver el tema de la flota a trabajar, se puede utilizar un poquito más cómodo. Bueno, en este sentido nosotros tenemos que poner un hincapié en el que no trabajamos con stockpile por razones operacionales, pero en el cual entendemos también de que el stockpile va a producir que en los primeros años, como la ley de corte es más alta, toda esa pérdida que no se trabajó se puede trabajar al final. Eso va a ser stockpile. No vamos a tener pérdidas de material en el tiempo. Pero en este momento, cuando tenemos stockpile, vamos a perder cierta cantidad de mineral que va a ser entre las transiciones de leyes de corte. Bueno, en el gráfico a continuación podemos ver cómo se mueve QM, QC y QR. QM en este caso sería la cantidad de material, vale decir roca. QC sería la cantidad que va a ir a concentrado, que en este caso va a ser el mineral, y el QR es lo que se refinó, que es lo que va a ir a venta. Aquí podemos ver el movimiento de las curvas y cómo trabajan por año. Esto produciría un plan de producción que va a estar a continuación mostrando el mineral y el estéril a través del tiempo. Podemos ver entonces en ese sentido que el estéril va a ir aumentando en el tiempo hasta un cierto punto donde ya no va a ser aguantable la optimización, teniendo una REM desde el primer año desde 0.2 hasta un 1.5 que va a ir escalando en el tiempo hasta llegar ahí. Selección de equipos. La selección de equipos para óxido son los mostrados en la imagen a mi costado. Para el transporte usaremos un CAT 793F, para el carguillo una pala PXC 2800, para la perforación usaremos un CAT DM 6240 diésel, para los equipos auxiliares usaremos un bulldozer de 10T, un bulldozer 854K, una moto niveladora CAT 16M y camiones aljibe. El cálculo de flota de equipos. Los parámetros clave a considerar en esto son los equipos seleccionados que mencioné anteriormente, el tiempo de utilización efectiva, considerando el método Basarco, los tiempos de ciclo de los equipos de carguillo y transporte, los rendimientos de los equipos que estoy utilizando, las distancias a recorrer, en esto se incluye las distancias a planta y a botaderos, adicionales a las distancias propiamente dentro del rajo, que son las de rampas. El material a mover, que son los tonelajes que deben transportar los equipos, la vida útil de los equipos y la vida útil de repuestos que son de consideración como los neumáticos. En esta imagen podemos encontrar desglosado el método Basarco para palas y camiones y para perforadoras, que son equipos equipos fundamentales para el cálculo, ya que estos les consideramos una vida útil. Bueno, hay que tomar ciertas decisiones a la hora de calcular flota. Una de esas que es muy importante es la representatividad que tienen que tener las velocidades promedio de los camiones. En
En nuestro caso, lo que hicimos nosotros fue hacer un Monte Carlo con 1000 eventos y 20 iteraciones de cada variable. Esto para que la variable de velocidad sea más representativa en cuanto a lo que es la realidad. Bueno, el ingreso óptimo de los camiones a lo que es compra en los distintos años, consideramos un algoritmo. Este algoritmo nos indicaba en qué año se debían comprar camiones y en ese mismo año cuántos salían de funcionamiento de la faena. La vida útil de los camiones es de 3 años aproximadamente, y en cuanto al algoritmo, lo que hicimos básicamente fue definir en base a esos 3 años cada camión, cuándo entraba y cuándo debía salir, para así tener la cantidad exacta de camiones que entran en un año y salen en un año, y así tener una inversión final adecuada. Aquí en esta imagen se encuentran los requerimientos de flota de la mina, donde podemos observar como mayor requerimiento la última fase, que es la fase 3, donde están los años 5 y 6 con 36 camiones. En esta imagen podemos encontrar las palas, que encontramos un requerimiento de palas de 6 para mineral y 9 para estéril. En esta imagen podemos encontrar las perforadoras que son para mineral y para estéril. Encontramos 3 perforadoras como máximo para mineral y 3 perforadoras como máximo para estéril. Aquí encontramos, en esta imagen encontramos lo que son los bulldozers y todos los equipos de apoyo y auxiliares, como bulldozer, motoniveladora y álgides. En la imagen a continuación podemos encontrar los costos unitarios de los equipos, que son bastante importantes para el tema de lo que es la inversión total de flota. Y en esta última imagen podemos encontrar la compra total de la flota en mina, desglosada por año, partiendo desde el año 0, que es un año previo al inicio de operaciones, que es el año 1. Y encontramos desglosado incluso lo que son los neumáticos que son necesarios para comprar. Evaluación económica. Bueno, aquí vamos a ver los parámetros que afectan a la factibilidad del proyecto. El plan minero a la larga lo vamos a tener desde el plan de producción, que lo nombré anteriormente. Los costos operativos lo ya nombrado mi compañera Thais, en el cual vamos a entender cómo se mueven los parámetros de la misma forma. La inversión la voy a nombrar más adelante, que tiene que ver con la flota y con la planta. La tasa de descuento yo la nombré, va a ser el WACC de un 9.3%. Los impuestos también se rigen con una normativa que también lo vamos a explicar, y el flujo de caja, que va a ser el resultado final del análisis. Bueno, aquí después de haber visto cómo se trabajó la flota y todo el algoritmo para entender cómo se está moviendo tanto las palas, los bulldozers, etc., palas y equipos auxiliares, más los camiones y sus respectivos neumáticos, podemos entender cómo se ve la inversión en el tiempo, vale decir la inversión en el año 0, que es la compra previa, más la inversión de cada equipo que se va a reutilizar en el tiempo con su compra un año anterior para la utilización efectiva al siguiente año. Bueno, los equipos a la larga es parte de la inversión, pero una de las inversiones más importantes que nos vamos a dar cuenta a lo largo de este trabajo es la planta. La planta se encuentran pocos datos accesibles para poder entender el movimiento de las inversiones en planta acá en Chile, sobre todo para distintas escalas de planta, pero nos guiamos de una para la planta de óxidos, la cual sería Escondida. Escondida tiene una planta de 28 millones de toneladas con un costo de 580 millones de dólares. Nosotros encontramos en tesis para precios de costo plantas un poco más grandes en ese sentido, pero no con el valor de inversión. Entonces nosotros hicimos un escalado simple para entender más o menos el movimiento del valor. Aunque entendemos que va a incidir, va a ser representativo para el flujo de caja. Lo cual, con el escalado simple, entonces nos va a dar 1.058.5 millones de dólares nuestra inversión para la planta. Impuesto. Bueno, nosotros como empresa minera nos regimos por la ley, en el cual tenemos que trabajar con el impuesto de primera categoría por primera instancia. Este ronda desde el 25% al 25.5%. Nosotros, para considerar un poco más allá los beneficios, preferimos elegir el 25%. Se le hace una suma al EIM. Este EIM se rige por un parámetro de lo que nosotros vamos a extraer.
este parámetro calzamos justo en el rango sobre los 50.000 toneladas anuales. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestro MOM, que este tiene que ver con los valores que se van a hacer de ingreso puro con los ingresos que son rentables, en el cual nos vamos a entender de que nuestro movimiento va menor al 35% del MOM. Cuando uno tiene menos de un 35% del MOM, tiene una tasa de crecimiento en el impuesto a más allá del 25%, dicho anteriormente de primera categoría, de un 5%. Vale decir un impuesto total de un 30%. Esto va a variar respecto a nuestro MOM, pero para este caso, este es el impuesto que tenemos que trabajar. Ya. Flujo de caja con planta. ¿Por qué con planta? Porque nos dimos cuenta de que en este sentido el flujo de caja prepondera mucho la inversión inicial. Bueno, con el plan de producción podemos sacar, y como se ve en la imagen, harto de explicar, vamos a tener un movimiento de ciertos valores que van a afectar totalmente el flujo de caja, sobre todo la depreciación. La depreciación la intentamos acelerar, pero en este sentido no se pudo porque la utilidad antes, vale decir el ingreso propiamente tal, no logra cubrir la depreciación. Por lo tanto, ya en el impuesto tenemos un impuesto a valores que son negativos. Como se pudo ver, en el margen de contribución tenemos a la larga un número positivo que al intentar depreciar no lo logramos ni aunque sea en todo a lo largo del proyecto. Eso nos entregaría un súper mal indicador a la hora de ver el BAN. Bueno, viendo el BAN podemos notar que tenemos un BAN negativo de 1.448 dólares, con un TIR de menos 41%. Vale decir, ni la tasa interna de retorno llegaría a estar en cero en algún momento, teniendo que aumentar un 41% en lo que estamos trabajando. El MOM no nos logra obtener ningún resultado positivo dentro de los parámetros a poder trabajar para los impuestos. Por lo tanto, en ese sentido, este proyecto no es totalmente rentable. Bueno, como tenemos de decisión que no hay rentabilidad a la hora de trabajar con planta, sobre todo por el margen que se crea con la depreciación y con el BAN y el TIR como resultado final, que es lo más lógico, vamos a ver la opción de vender solo NAMI, algo súper factible, sobre todo se trabaja en mediana y pequeña minería. Bueno, con la alternativa de NAMI vamos entonces a quitar esta inversión inicial y el costo de planta que nos regía en ese sentido y que nos mataba a la hora de tener el ingreso total. Como podemos ver, hicimos un análisis en la página web de NAMI donde te hace un cálculo instantáneo de cómo se tendría que vender el valor de la tonelada que se va a tirar a la planta de ellos, vale decir los 43.8 millones de toneladas anuales. Bueno, aquí podemos ver en la tabla entonces cómo se va a regir y qué diferencia de ingresos tenemos a la hora de poder trabajar. Tenemos un ingreso que va a superar el ingreso anterior. En ese sentido significa que ya estamos teniendo un cierto indicador de que las cosas están funcionando. El impuesto va a variar un poco porque ahora que el MOM, como podemos ver, va a llegar a un 91% en nuestro mejor momento, nosotros ya superamos las distintas cotas de impuestos, más allá del impuesto primera categoría, y tenemos un impuesto agregado ahora de un 14% al impuesto primera categoría, vale decir un 39%. Aún así, aumentando el impuesto, la disminución del costo que producía la planta, creo que la diferencia de ingreso versus costo nos haga un margen de contribución mucho más cómodo a la hora de analizar el flujo de caja. Teniendo esto, poder depreciar rápidamente los valores y teniendo un ingreso total de 1.184 millones de dólares con un TIR de un 37%, superando a creces nuestro WACC de 9.3%. Como decisión final, podemos ver que se lo podemos vender a NAMI y que esto sería totalmente rentable a la hora de poder trabajar, teniendo ese ingreso como valor actual neto. Bueno, habiendo tomado la decisión entonces de NAMI, vamos a pasar al sulfuro. El sulfuro, como el proceso más o menos del mismo, para poder trabajar, vamos a solamente decir los datos que van a cambiar que son relevantes en el desarrollo, porque el desarrollo es son los mismos, a la larga son las mismas variables. Y por condición del tiempo también vamos a tardar un poquito menos. Bueno, entonces tenemos el sulfuro aquí van a estar entonces las curvas con sus recursos con y sin los inferidos. Aquí también vamos a tener entonces la nueva topografía. La topografía va a ser la última fase que tuvimos del óxido, porque supuestamente es una seguidilla del proyecto. Respecto al precio del cobre, el precio del cobre se va a mover en el mismo rango. Los costos va a tener el mismo análisis, por lo tanto vamos a tener unos costos distintos pero de la misma forma.
Con ello también vamos a tener una ley de corte marginal referente a esos mismos costos. Todo esto se ha mostrado a mi izquierda. Ahora volviendo con los parámetros técnicos, pero esta vez con la zona de sulfuro. Como es una zona hipógena, la roca tiende a ser más competente, por lo tanto nosotros vamos a dar un rango entre 50 y 45. Como vemos en las siguientes imágenes, tenemos el de ángulo 50 un factor de seguridad de 1.7 y el de 45 un factor de seguridad de 2.1, ambos con probabilidad de falla del 0%. También nos dimos una unidad geotécnica básica en la siguiente tabla, que también entra con GSI, el UCS, el factor de disturbancia, que destacando es 1 de nuevo, y el MI. Posteriormente entonces tendremos las capacidades máximas son las mismas porque en ese sentido la planta va a ser también de 120 kTpd, 43.8 millones de toneladas anuales y va a ser el mismo cuello de botella para todo el trabajo. Bueno, entonces aquí vamos a tener los PIT con los sulfuros sin los recursos inferidos y los PIT con los recursos sacados con los recursos inferidos. Esta diferencia al final va a ser más o menos parecida a la decisión anterior porque vamos a tener un sobrante de 278.8 millones de dólares, por lo cual con los mismos costes de exploración explicados anteriormente la rentabilidad también surge. Se recomienda entonces hacer un infill. Bueno, como dijimos, la planta va a ser de 120 kTpd, va a ser de flotación en este caso, y esta define entonces la cantidad de mineral por periodo. La cantidad de mineral entonces va a ser de 5 años, la definimos de 5 años porque esta causa representatividad, pues los PIT anidados en este caso son bastante amplios, teniendo entonces de 43.8 millones de toneladas anuales por 5, para generar cuánto saca cada fase por año, va a estar en la respectiva pantalla. Entonces vamos a tener aquí, como en la última fase, el ban optimizable que se podría sacar en este caso de 2.448 millones de dólares que se van a obtener con una ley más o menos variando del 0.42 al 0.3 en las 4 fases y un stripping ratio de 0.2 a 0.4 en las 4 fases, cada una incrementando a medida que se va hundiendo, la ley disminuyendo a medida que se va hundiendo. Para los parámetros geométricos del diseño de sulfuros, tenemos los ángulos globales de 50 y 45, como ya dijo mi compañero anteriormente, y un ángulo de cara de 73 grados. La altura del banco, en este caso, igual se entró a la gráfica con 73 grados, pero a la curva de factor de seguridad de 1,6, por lo tanto nos dio una altura de banco de 15 metros. El ancho de berma es de 6,9, ya que ahora nuestro nuevo ángulo de interrampa es de 50 grados. Y el pretil es de 5,65 metros, ya que también se cambió la altura del neumático del camión. Nuestro ancho de fase también va a cambiar, ya que por los parámetros del camión y pala, y va a ser de un total de 57 metros. Dentro de la estabilidad de taludes de la zona de sulfuro, al igual que en las zonas de óxido, también tenemos la envolvente de fallas de roca intacta para ambos casos y lo escalamos también para macizo rocoso, como vemos en las siguientes imágenes. También tenemos un ángulo de cara de 73 grados en la zona de sulfuro con un factor de seguridad de 1.8 con una probabilidad de falla del 0%. Pasamos al PIT operativizado sin nivel freático. El de 45 grados tiene un factor de seguridad de 1.8 y el de 50 grados tiene un factor de seguridad 1.9, ambos con una probabilidad de falla del 0%. A esto también le agregamos el nivel freático, al cual se ven las siguientes imágenes también, con un factor de seguridad de 1.7 y en el otro 1.8, ambos con una probabilidad de falla del 0%, como se ve en la siguiente imagen. Esto que nos indica de que el PIT no va a fallar. Bueno, para las consideraciones del ancho de rampa del sulfuro, tenemos un nuevo camión que será el 797F, que tiene un ancho de 9.53 metros. Y con las nuevas bermas de seguridad nos da un total de ancho de camino de 46.7 metros.
Bueno, y al igual que hicimos con el óxido, aquí podemos ver las fases superpuestas diseñadas con la misma entrada en cada fase, el material extraído de cada fase, la curva tonelaje de ley de la fase 1, la curva tonelaje ley de la fase 2. Aquí podemos ver la de la fase 3 y la fase 4. Bueno, aquí podemos ver la variación entre los dos pits del tonelaje removido, que en el total tiene una variación de un 10%. Sacamos un 2% más de mineral y un 30% más de estéril, que en comparación al óxido resultó mucho mejor. Se debe volver a hacer el análisis para el pit de infraestructura, en este caso el de sulfuro. Los botaderos del óxido podrían presentar un problema, pero fueron construidos por fuera del pit de infraestructura del sulfuro en caso de que el sulfuro fuera viable o inviable. Eso se verá más adelante. Como podemos ver en las imágenes, el pit de infraestructura del sulfuro es distinto al pit de infraestructura del óxido, ya que este pit de infraestructura es cuando la vida útil de la mina es alargada lo más posible y es para mineral sulfurado. En la imagen a continuación podemos ver parámetros de diseño de botadero, pero para el sulfuro. El ángulo global que usamos es 33 grados, el ángulo de cara es de 38, el factor de seguridad es de 1.7 aproximadamente y la probabilidad de falla es de 0. Bueno, entonces aquí volvimos con ley de corte. En ley de corte vamos a utilizar entonces el mismo algoritmo de ley de corte variable con CAD-Lane. Aquí se puede ver entonces la curva es más extendida, la variación es más pequeña, pero a largo plazo se nota la variación. Bueno, también vamos a seguir por la misma utilización de plan de producción. También se va a hacer sin presencia de stockpile. Aquí se va a dar más cuenta de la tendencia a la falta de mineral que se hacen y que se pierde en los primeros años por la ley de corte muy alta. Se va a perder más o menos 1 año y medio considerado. Y se puede ver entonces las curvas de QM, QR y QC. Bueno, aquí tenemos entonces el plan de producción que se va a ver en el sulfuro. Podemos entender cómo se varía la cantidad estéril dependiendo de una constante del mineral. Dimensionamiento de flota de sulfuro. En este caso, la flota y los equipos seleccionados son similares a los equipos seleccionados en óxido, con excepciones de transporte y de carguío, que vendría siendo el camión CAT 797F, que es más grande que el 793F, y la pala PIH 4100, que es más grande que la PXC 2800. Los parámetros claves se mantienen, son los mismos. Aquí en esta imagen podemos encontrar las distancias, que son nuevas para el cálculo de las fases. También tenemos la utilización efectiva de los equipos con método ASARCO para pala, camión y perforadora. Tenemos la vida útil mencionada de los neumáticos, que tienen 1 año de vida, y la vida útil de los camiones, que son de 3. Como decisión importante son las mismas. Los parámetros vendrían siendo los mismos, por lo tanto los parámetros fundamentales vendrían siendo lo mismo. En este caso la velocidad que se volvió a calcular por Monte Carlo, se hicieron nuevamente 1000 eventos y 20 iteraciones para cada variable, donde nos dieron velocidades de 10 km por hora cargado y 20 km por hora vacío. El algoritmo de ingreso de camiones o compra de camiones a la faena vendría siendo lo mismo, el mismo procedimiento anterior. El requerimiento de flota para mina que se ve a continuación es de camiones para mineral estéril. El requerimiento de flota para mina para palas se ve a continuación para mineral y para estéril, y además los totales. El requerimiento de flota para mina de perforadoras para mineral y para estéril y totales se ve a continuación. Y los equipos auxiliares que se muestran por periodo, los bulldozer, motoniveladores y el camión aljibes que se necesitan. Acá está el costo unitario de los equipos y los balances finales, que vendrían siendo la compra de los equipos para sulfuro con los neumáticos respectivos. Ahora entramos nuevamente a evaluación económica. Bueno, tenemos el promedio anterior, los costos operativos ya lo mostramos en el comienzo. Vamos con las inversiones. Las inversiones en este caso va a ser para 19 años, los camiones ya explicado anteriormente. Entonces aquí podemos ver el valor de las inversiones, bastante más alta que el anterior, en los óxidos.
Para estas inversiones también tenemos la planta de sulfuro, utilizamos un dato como la mina Antares, que tiene la planta Pampatuina. Esta planta Pampatuina hace 0.365 toneladas anuales, bastante bajo, pero con un valor conocido porque está en las tesis, se puede encontrar abierto público la información. Esto tiene un valor de 13 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros nuestro escalamiento para llegar a los 43.8 tenemos una planta de 1.560 millones de dólares. El impuesto también se usa el mismo, primera categoría, sobre 50.000 toneladas, las que vamos a sacar para la EIM, por lo tanto, teniendo un MOM menor a un 35%, tenemos hasta 5%, impuesto total 30%. Aquí entonces podemos ver el flujo de caja. En este flujo de caja podemos ver cómo avanza el MOM, distintos datos. Vamos a ver cómo avanza el flujo de caja. En este caso, si nos damos cuenta, se nos va en pérdida el flujo de caja con un TIR de un 0% exacto. Se tiene entonces un VAN negativo de 317 millones de dólares, por lo cual podemos decidir de que realmente hacer el proyecto del sulfuro de forma aparte y continuidad del óxido no va a rendir, a no ser que, como alternativa, podamos trabajar el dinero que ganamos en Enami con el óxido y poder rendir con eso parte de las inversiones iniciales. Se va a ver en el siguiente flujo de caja cómo va a funcionar esto. Podemos ver entonces que en este flujo de caja vamos a ganar 237 millones de dólares como valor actual neto y vamos a tener un TIR de un 25%, lo cual es un proyecto que es rentable. Lamentablemente, si nos ponemos en la consideración final y como recomendación como consultora, nosotros creemos que alargar el proyecto no va dentro de nuestro criterio de diseño, pues vamos a perder rentabilidad solamente por querer sacar el mineral de sulfuro. Nuestra recomendación es solamente terminar con el mineral de óxido, vendérselo a Enami y no continuar con el proyecto del sulfuro. Lamentamos la duración del video, no queríamos dejar ningún cabo suelto y agradecemos la comprensión que pueda tener porque tratamos este proyecto con harto esfuerzo y con harto tiempo. Muchas gracias.